En el libro de Deuteronomio, capítulo 8, Deuteronomio capítulo 8, versículo 1. Siempre me sorprende de pronto la insistencia, la insistencia de parte de Dios para tratar de hacernos entender la importancia que es atesorar los mandamientos, la importancia que es guardar los mandamientos, pero la importancia que es poner en práctica los mandamientos de Dios. De hecho, hay más de 41 versículos bíblicos que hablan acerca de la importancia, de la insistencia, de la necesidad de estar sujetos al consejo de Dios, sujetos permanentemente a lo que el Señor nos manda, porque ¿sabes qué? La ley de Dios sobre nuestras vidas, la ley de Dios sobre la vida del ser humano, no es simplemente una opción, sino una obligación. Es una obligación para nosotros, de hecho para la humanidad debería ser una obligación vivir cada propuesta, vivir cada mandamiento que Dios trae a nuestras vidas, porque es lo único que te va a ofrecer la posibilidad de poder vivir una vida correcta, una vida sin errores, una vida sin dolor, una vida sin tristezas, una vida sin amargura, una vida sin desgracia. Lo único que puede lograr el equilibrio emocional, espiritual, sentimental para la vida del ser humano es solamente la ley de Dios sobre la vida del hombre. Por eso se ha preocupado Él. Y por eso Él es tan insistente en que guardemos la palabra de Dios. Porque a pesar de que han pasado más de 20 siglos, Dios nos sigue recordando la importancia de preservar el consejo de Dios. Porque cuando guardas el consejo de Dios, en la ecuación de Dios, en la suma de todo, el resultado es que Dios te va a proporcionar una buena vida. Y todo lo que hagas parado en esta tierra te será prosperado. Esa es la promesa que Dios garantiza para el que guarda su palabra. Y fíjate lo que dice Deuteronomio capítulo 8, versículo 1. Dice, cuidaréis de poner por obra todo. Bueno, no, pero todo mandamiento que yo os ordeno, para cuando tu corazón lo diga, para cuando tengas ganas, para cuando se te acomode tu vida emocional, sentimental y económica. No. Cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy. ¿Para qué? Para que viváis y seáis multiplicados y las promesas de Dios sean ejecutadas sobre tu vida, para que entres y poseas la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Y te acordarás, dice, de todo el camino por donde te he traído Jehová tu Dios, estos 40 años en el desierto, para afligirte, porque había una necesidad de parte de Dios, que era probarte, para saber lo que había verdaderamente en tu corazón, para saber verdaderamente de qué está hecha nuestra vida espiritual, si había de guardar o no sus mandamientos. Verso 3, y te afligió, puso cargas en nuestras vidas y te hizo tener hambre, pero ¿sabes cuál fue el resultado? Que en ese momento la mano sobrenatural de Dios te sustentó con maná. Comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido. Para hacerte saber que no solo, ¿sabes qué? De pan vivirá el hombre, sino especialmente, dice, ¿de qué? De toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Vivirá el hombre. Qué tremendo, hermano. Qué tremendo, porque parado en este pasaje bíblico, tu vida está garantizada. Ahora fíjate que empieza el versículo 1 con una advertencia y él dice, Cuídate, dice él, de ejecutar mis mandamientos. No solamente de guardarlos y de atesorarlos, sino dice, cuídate de guardar, de poner por regla en la vida, en tu vida, los mandamientos de Dios.
lo que está diciendo es cuídate de poner a Dios como prioridad en tu vida. Cuídate, ¿sabes de qué? De poner a Dios en los proyectos de tu vida, en las decisiones de tu vida. Cuídate de que cada paso que des vos parado en esta tierra sea bajo el consentimiento de Dios para que no cometas errores. El Hijo de Dios parado en esta tierra, viviendo la regla de Dios, abrazado a la regla de Dios, es un avisado. Porque Dios te dice lo que va a pasar mañana. Dios te dice cómo va a ser tu futuro. Dios te dice de qué manera tu vida, tu alma, tu espíritu va a ser prosperado. Pero la clave, dice Él, es importante que te cuides de guardar la palabra de Dios en tu vida, porque Él va a traer refrigerio a tu alma, porque Él va a proyectar tu futuro, porque en cada decisión que vos tomes, cuando está el consentimiento de Dios en el medio, vuelvo a repetir, no hay márgenes de error. Ponelo a Dios, dice, cuídate de ponerlo en tu trabajo, en tu estudio, en tu familia, en la vida de tus hijos, que sea, dice Él, prioridad. Dios en tu vida en todos los aspectos. Cuídate también, dice el Señor, ¿sabe de qué? De que lo habitual del mundo no se transforme en nuestra vida como algo natural. Cuídate de pronto de todo aquello que te rodea, de las amistades incorrectas. Cuídate de que el mundo no capte tu atención, haciéndote creer que todo lo que hace el mundo en realidad no es tan malo. La advertencia de Dios, cuídate de ponerme en el primer lugar, te va a salvaguardar de que caigas en el pecado, en el dolor y en la tragedia que representa el pecado. Ayer hablaba con un joven y me decía, me da vergüenza estar pidiendo oración siempre por lo mismo, porque soy recurrente en el error, soy recurrente en el pecado y aún sabiendo que no debo hacerlo, lo mismo lo hago. Entonces yo hablaba con este joven y le decía, hasta que de pronto no te abraces a las ordenanzas de Dios, vas a estar en esta condición, porque ¿sabes qué? Cuando de pronto el pecado acecha nuestra vida, cuando la tentación acecha con nuestra vida, hacia nuestra vida, la palabra de Dios te dice que Él te va a dar la salida para evitar caer en esa condición. Pero es importante escuchar la voz de Dios todos los días de tu vida. Es importante poner a Dios en el lugar tuyo. Es importante, alguien me decía en esta semana, durante tanto tiempo, dice un vecino mío que está yendo a una iglesia, él es apartado y bueno, ha vuelto nuevo por misericordia de Dios a restablecer los lazos en su vida espiritual. Y me dice, bueno, después de tanto tiempo, ya conseguí un trabajo. ¡Ay, qué bueno! Es lo que estábamos orando, por lo que pedías oración. Sí, dice, me estoy cuidando, dice, me han puesto en la puerta, dice, de Palmira. Estoy trabajando los jueves, viernes, sábado y domingo de la noche en Palmira. Pero le digo, ¿Palmira es un boliche de la Costanera? Creo yo, o un restaurante. No, me dice, un boliche, pero bueno, tenés que salir disparando de ahí. Eso no es lo que vos estás orando y Dios no te va a dar un lugar de esas características. Ahora, se te ofrece esa propuesta y lo mejor que podés hacer es salir disparando de ese lugar, porque ¿sabes qué? El próximo fin de semana vas a caer en tentación. El ser humano no está capacitado ni preparado para coquetear con las cosas del mundo. Si no estás sumergido en la realidad de Dios, hermano, vas a caer indefectiblemente. Porque Dios es el único que te da la salida. Cuidado que lo habitual del mundo no se transforme en algo natural. El mundo dice, ¿sabes qué? Que no hay absolutos, que todo es relativo, que todo es de acuerdo a cómo lo mires, de todo, cada uno puede percibir y sentir lo que se le da absolutamente la gana. Pero ¿sabes qué? La realidad es de que solamente en el Señor existe el absoluto de la justicia y de la verdad. Solamente en Él vas a encontrar la realidad de Dios. Efesios 5:11 dice, cuidado, dice, no podés participar
en las obras infructuosas del enemigo. No podés ser partícipe de los actos sin fruto, porque van a terminar arruinando tu vida espiritual. Bueno, pero lo que pasa es que yo tengo compromisos familiares. Los compromisos familiares, va a llegar un punto en tu vida en donde vos te vas a tener que parar y decidir si los compromisos familiares, los compromisos con amigos y parientes son más importantes que lo que Dios tiene para tu vida, para tu casa, para tu matrimonio y para tu heredad. Va a llegar un momento en donde vos vas a tener que evaluar cuál es el espacio que Dios ocupa en el lugar de tu vida. Y cuando entiendas el espacio que Dios debe cuidar y ocupar en tu vida, entonces, ¿sabes qué? Vas a poder sobredimensionar claramente cuál es el objetivo que Dios tiene para vos, cuál es el propósito que Dios tiene para tu vida. Pero ¿sabes qué? A veces requiere que tenemos que dar un paso de fe delante de Dios, y es un paso decisivo, porque se trata de vida o muerte. Alguien me decía, yo no puedo decirle no a mi hermana. Mi hermana los domingos, ella hace su comida, y si yo no le voy, tenés que ver cómo se enoja. Bueno, si tu hermana le tuve que decir, tiene la firma y el pasaporte para la eternidad, rendile culto a tu hermana. Pero si vos te morís hoy, tu hermana no puede hacer nada por vos, porque el único que tiene la firma y el sello para el pasaporte a tu eternidad dependen solamente de Dios. Y vas a tener que empezar a evaluar con quién tenés que congraciarte, si con tu hermana o con Dios. ¿Podés hacer algo por tu hermana o por tu hermano o por tu pariente? Sí, descañítate orando. ¿Tenés un hijo en el mundo? Descañítate orando. Eso es lo mejor que podés hacer. ¿Tenés padres que están en el mundo? ¿Hermanos que están en el mundo? Descañítate orando. Ayer escuchábamos el testimonio de una hermana. Cuando acepté a Cristo, empecé a orar por mi familia. Fui el único que en ese momento se convirtió. Toda la familia en el mundo. Imagínate lo que representa la familia cuando uno se convierte en la casa. Es una lucha campal, es una lucha, pero es mejor salir a la guerra que lo que te representa él en el entorno. Pero él hizo lo que tenía que hacer. Orar, llevar la palabra, y el Señor te garantiza que vos y tu casa serán salvos. Hermanos, vale la pena lo que es la propuesta de Dios. Porque ¿sabes qué? Dice el Señor. ¿Sabes por qué estoy decidiendo esto y por qué estoy hablando de esto? Dice el Señor. Porque tú eres pueblo santo para el Señor tu Dios. Dice, yo te he escogido para ser pueblo suyo de entre todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. Dice él, ser santo, porque yo soy santo. Y ser santo significa ser un apartado. Ser un santo significa ahora cambiar de actitud y de pensamiento. Antes me reía de todo lo que representaba el doble sentido. Antes me reía de la barbaridad. Antes me reía de cualquier... Ahora no. Ahora busco la comunión con los santos. Porque sos un pueblo. Porque sos lo escogido por Dios, en donde tenés que marcar claramente la diferencia. Mira lo que dice ahí, Deuteronomio 7, la hojita anterior del capítulo 6, capítulo 7, versículo 6. Porque dice, tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios, dice, te ha escogido para serle un pueblo que especial, más que todos los pueblos que están en esta tierra. Esto está bárbaro, pero requiere de una gran responsabilidad. Y la responsabilidad, ¿sabes cuál es? Es llevar la antorcha de la palabra de Dios. La responsabilidad, ¿sabes cuál es? Es llevar la antorcha de la verdad y de la justicia de Dios parado en esta tierra. Es una gran responsabilidad, ¿sabes por qué? Porque Dios te está diciendo que tenés que ser luz en el medio de un mundo de tanta perversidad, en un mundo caído como consecuencia de tanta mentira, de tanta corrupción. Es la identidad que Dios está planeando para tu vida, de tu vida. ¿Sabes por qué? Porque por causa de esa santidad que Dios quiere infundirte para tu vida y para que cumplas el propósito de Dios parado en esta tierra. Es por esa causa que Dios mandó a su Hijo a morir en la cruz. Es por esa causa que aquella cruz es la evidencia total del odio que Dios tiene en contra del pecado, hacia el pecado. Y no había otra manera
No había otra manera de tratar con el pecado más que con el dolor, más que con el sufrimiento, más que con la agonía, más que con la muerte de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Eso fue lo que el Señor tuvo que utilizar para reconciliarnos con su Padre. Eso fue el método que Él usó para reconciliar la vida del ser humano con su Creador. ¿Cómo no voy a hacer? Como me decía alguien en estos días que me trajo un auto para que se lo vea. ¿Todavía sigues ahí siendo un fanático de Jesús? ¡Sí! ¿Cómo no voy a ser un fanático de Jesús? Claro que soy un fanático de Jesús, porque fue Él quien fue clavado con unos clavos de este tamaño. Fue Él quien vertió su sangre en esa cruz para perdón de nuestros pecados. Fue Él que dio todo y que lo dio todo. Ese favor inmerecido que yo no merecía y que ni siquiera vos te lo mereces. ¿Cómo no voy a ser un fanático de Él si estaba muerto en mis delitos y mis pecados? Y Él ofrece una nueva oportunidad de vida, de paz, de salvación, de refrigerio para el alma. ¿A quién sino Él? ¿A quién sino Él? ¿A dónde vamos a ir, como dijo Pedro? ¿A quién iremos? ¿A quién iremos, Señor, si solamente tú tienes palabra de verdad? Hermanos, no podemos jugar a ser medios cristianos. No podemos tener una fe espiritual dividida. O es todo o es nada. Apocalipsis 3:15 dice: yo conozco tus obras. El Señor dice: mira, yo tengo una lupa gigante y yo conozco tus obras, conozco tus pensamientos, conozco tus decisiones, conozco tus anhelos, tus tristezas, tus amarguras, tus fracasos. Yo conozco todo, dice, yo conozco tus obras. Que por cuanto, dice, no eres ni frío ni caliente. Dice, ojalá fuera frío, ojalá fuera caliente. Pero por cuanto, dice, eres tibio, ni una cosa ni la otra, dice Dios, te vomitaré de mi boca, te expulsaré de mi boca. ¿Te das cuenta? No hay lugar para el medio cristiano. O es el todo o no es nada. O buscas congraciarte con tu Creador y le ses fiel porque Él te da las garantías de todo lo que Él ofrece. O seguimos participando de la obra infructuosa, del doble sentido, del chiste y de la risa. Vas a tener que decidir, porque se trata, ¿sabe de qué? De vida o muerte. Si vos sos fiel al mandato de Dios, Él te promete darte la corona de vida eterna. Si sos fiel a Dios, dice Él, yo te voy a recompensar, no solamente en esta tierra, porque Dios no es deudor de nadie, sino cuando vos le sos fiel a la verdad de Dios, Dios te va a recompensar. Y a pesar de los desastres que hacemos con nuestras vidas, porque somos una máquina de hacer desastre con nuestras vidas, a pesar de esa condición, en su misericordia, en su gracia y en su favor, Él empieza a reacomodar. La bomba que explotó nuestras vidas, nuestros años, nuestro tiempo, el Señor lo empieza a reacomodar, a redimir y empieza a funcionar. Pero la clave está en serle fiel a la propuesta de Dios. Pero que alguien me dijo, no se puede vivir sin pecar. Bueno, eso es una falsedad. Eso es totalmente falso y es una mentira del diablo. ¿Sabes qué? Se puede vivir en medio de Sodoma, de Gomorra y de Babilonia. Se puede vivir en esa condición y marcar la diferencia como un hijo de Dios. Se puede vivir. Se puede vivir en un mundo caído, en donde todos los días amaneces con una de cada color. Se puede vivir en esa condición porque vos estás aferrado a Dios, y cuando vos estás aferrado a Dios, estás muy por encima de la realidad. La realidad está allá abajo y el Hijo de Dios va muy por encima de la realidad. Simplemente el Hijo de Dios ve y observa la tragedia del mundo, pero siente seguridad, paz, gozo y tranquilidad, porque sos un avisado y porque caminas por encima de las circunstancias.
Hermanos, Dios quiere que te cuides de poner por obra todos los mandamientos. ¿Sabes para qué? Para que vivas no solamente una vida existencial, sino para que vivas el propósito de Dios por el cual fuiste llamado. Dios quiere que tengas una vida espaciosa, una vida de abundancia. Todo lo que Dios tiene para ofrecer es superior a lo que el mundo tiene para ofrecer. Ahora, debes estar decidido a ser un soldado de Cristo para decidir. Tenés que estar decidido a ser un esforzado para vivir la propuesta de Dios como cristiano en esta tierra. Y Dios bendecirá tu vida. Romanos 5:20 dice, por cuando el pecado abundó, dice, sobreabundó la gracia. ¿Y sabes qué? A aquellos cristianos que vivían la persecución constantemente por la causa de Cristo, entendieron esta inyección de fe sobre su vida. ¿Y sabes qué? Pudieron tener la capacidad para enfrentar la propia muerte, para enfrentar a los leones, para ser devorados. Sufrieron consecuencias terribles por la causa de Cristo, parado en esta verdad absoluta de Cristo, que dice, mientras más pecado hay en el mundo, dice Dios, quédate tranquilo, porque más va a sobreabundar mi gracia sobre tu vida. Y esto debe ser un impulso para nuestras vidas, para llevar la palabra, para predicar el evangelio, porque vivimos en un mundo de constante desafío, y el desafío lo tenés que llevar como hijo de Dios vos. No lo lleva el mundo, lo lleva el Hijo de Dios, el que tiene el gafete de Hijo de Dios, el que Apocalipsis 3:15 dice, no soy ningún tibio, soy un caliente espiritual, llevando el evangelio de salvación de Cristo. Ayer estaba con una niñita y le estábamos enseñando ahí, y es gracioso porque en la horita feliz, mientras estábamos ahí, una nenita de 3 años y medio me dice que le haga una casita. Entonces yo le hago una casita. Y me dice que le haga un perrito, y yo no sé dibujar. Y le hice un perrito ahí como un pececito que tenía más forma de no sé qué cosa. Y en un momento Analia me empieza a hablar, y la nenita me tocaba el brazo y me decía, abuelo, haceme un perrito, abuelo. Y yo decía, abuelo. Y digo, pucha, me ven más viejo de lo que parezco. Pero claro, tiene 3 años y medio, la cabeza blanca. Ella fue muy sincera en lo que dijo. Y yo pensaba, ¿sabes qué? En esto. Familias que sin Cristo están condenadas al dolor y a la tragedia. Y yo decía, 2 criaturas que la semilla de Cristo Jesús puede ser plantada, que sea plantada, y que rogamos para que caiga en buena tierra, sus vidas serán transformadas y cambiadas. Yo le decía a Cristina, capaz que esta criatura de 3 años y medio, imagínate cuando tenga 20 años, yo, ¿qué voy a hacer? Ni sé si voy a estar. Pero ¿sabes qué? Qué hermoso que saber que cuando vos llevas la palabra de Dios, que cuando vos compartís la regla de Dios, las historias de las vidas pueden ser cambiadas. No hay nadie en este mundo que pueda transformar la vida de una casa, la vida de una vida, la vida de una familia. Solamente Cristo. Hermanos, vale la pena la propuesta de Dios. Ahora bien, el versículo 1 nos habló de poner por obra y de poner por acción las leyes y mandamientos de Dios. Pero fíjate lo que dice el versículo 2. Dios quiere probarte a vos y a mí. Es necesario, dice Dios, que te acuerdes de todo el camino por donde te he traído estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, dice. Para saber lo que verdaderamente dice había en tu corazón. Dios quiere, hermano, probarte a vos y a mí. Dios quiere probarte a vos y a mí porque Él quiere saber verdaderamente de qué estamos hechos. Él quiere saber cuál es nuestra condición espiritual en la adversidad, en la circunstancia, en el desafío, en la tormenta, en el problema, en el dolor, en la tristeza. Él quiere saber exactamente de qué material verdaderamente estamos forjados. Y si realmente hemos entendido de lo que el Señor anhela para nuestras vidas, entonces debemos aceptar las circunstancias que a veces nos toca vivir en este tiempo, en esta tierra. Bueno, pero es que estoy sin trabajo. Dios va a probarte.
Dios te está probando. Pero es que mi economía, pero es que los problemas, es que el problema con mis... Dios está al mando y al control absolutamente de todo. Hermano, todas las situaciones, todas las tribulaciones que pasamos, todas las aflicciones, todos los enemigos que se levantan en el día a día, que no son pocos, dice el Señor, quédate tranquilo. ¿Sabes por qué? Porque el Señor está al control. Pero es que las decepciones, es que el problema económico, las traiciones, la salud, todo lo que estoy viviendo, quédate tranquilo, porque el Señor está al control absoluto de cada acontecimiento de tu vida. ¿Sabes qué? Cada circunstancia de la que nos toca atravesar, podés disfrutar de la paz. ¿Sabes qué? Porque son puestas por Dios para probar verdaderamente nuestra fe. Para ver, como dijimos, qué es lo que hay en nuestro corazón y cuál es nuestra reacción sobre cada circunstancia que nos presentamos. Él desea, como nadie, medir la profundidad de nuestro corazón para saber cuál es y qué es lo que hay dentro de nuestro corazón. Él quiere probar la profundidad para saber qué verdaderamente encuentra el Señor dentro de nuestro corazón. Porque ¿sabes qué? De acuerdo a nuestras manifestaciones, de acuerdo a nuestras reacciones sobre la adversidad, demostrará claramente cuál es la evidencia de nuestra vida espiritual. De acuerdo a cada circunstancia y a cada reacción, Dios va a determinar de qué es lo que realmente nosotros estamos hechos. ¿Estamos hechos de Cristo? ¿Estamos forjados de Cristo? ¿O simplemente somos una apariencia para que el mundo crea que somos cristianos? Veo a mi vecina que le hace propaganda y pone versículos bíblicos en el auto, hermano, y es increíble, está pegando en el auto porque Jehová es mi fortaleza, porque nada me faltará, porque... Y mientras está pegando la calcomanía, está con un cigarrillo de medio metro. Es una contradicción pura. Y hay gente nueva que no hace mucho tiempo que está viviendo en casa. Y yo digo, ¿qué hago? Le digo a la Cristina, no puede decirle, o sea, no condice tu vida espiritual. ¿Sos cristiana? Sí, soy cristiana. Pero ¿cómo hacemos con el cigarrillo? ¿Qué rol juega el cigarrillo en tu vida como cristiano? Pero digo, no le puedo decir nada. Ahora, dice el Señor, yo quiero que entiendas que te he traído al desierto durante todo este tiempo para tener un trato especial. Quiero que entiendas que cada circunstancia que vas a vivir en la vida, Dios quiere moldear tu carácter. Dios quiere moldear tu autosuficiencia. Dios quiere desarraigar tu ego, que es con lo que nos toca lidiar gran parte de nuestra vida. Creemos que somos más de lo que en realidad somos la mayoría de las veces. Estamos en un grave error. Creemos que somos los dueños de la verdad en la mayoría de las veces y estamos en un grave error. Y Dios dice, yo quiero desarraigar tu ego para arrancar inclusive hasta nuestra propia filosofía de vida. Dios quiere desarraigar y traerte al desierto para desarraigar absolutamente tus pensamientos. Y ese es el motivo por el cual verdaderamente Dios dice, yo te he tenido que afligir. Yo he tenido que poner palos en la rueda en tu vida para desarraigarte de todo y para que te encuentres verdaderamente cara a cara con el Señor y seas un dependiente absoluto de Dios. Mientras el ser humano se cree dependiente de sí mismo, jamás disfrutará los beneficios de lo que es la gracia de Dios sobre su vida. Por eso el alcohólico no puede salir del alcohol. Por eso el que tiene problemas con la droga no puede salir de la droga. Por eso el que tiene problemas con la pornografía no puede abandonar la pornografía porque todavía sigue lidiando con su propio esfuerzo. Y Dios dice, dame todo. Y cuando vos le entregas todo, ¿sabes qué? Es recién ahí en donde verdaderamente podemos ser libres de todas aquellas ataduras que nos han tendido afligidos durante tanto tiempo. Jesús dijo, si alguno quiere seguir en pos de mí, niéguese, dice, a sí mismo. Y negarse a sí mismo no es poner mi condición por encima de.
Negarse a sí mismo no es yo sigo teniendo la razón o creo que tengo la razón. Negarse a sí mismo no es cuestionarle a Dios ciertas cuestiones o ciertas situaciones. Negarse a sí mismo significa dejarlo absolutamente todo. Y Dios dice, si no te negás a vos mismo, ¿sabes qué? Estás en un error. Si vos no te negás a vos mismo, si no dejás todo, dice, y seguís y me seguís a mí, dice, no sos digno de ser llamado hijo de Dios. Hermano, ¿qué estamos siguiendo? ¿Estamos siguiendo a Cristo de la Biblia? ¿O estoy siguiendo a un Cristo fabricado por mis propios medios? ¿Viste? Hay gente que fabrica estampitas y hay veces que como cristianos nosotros fabricamos a nuestro Señor a nuestra imagen y semejanza. Y aún hasta nuestro pensamiento. Bueno, me decía alguien, yo no creo que Dios sea tan malo. Dios es amor. Él sabe que yo tengo algunas debilidades por ciertas cuestiones. Y Él entiende. No. Tenés que dejarlo todo por la causa de Cristo. ¿Sabes qué? Cuidado con fabricar nuestros propios dioses, hermano. Porque a veces fabricamos nuestros propios dioses, como dijimos recién, a nuestra altura, a nuestra imagen y semejanza. Hermanos queridos, dice el Señor, yo te he traído, ¿para qué más? Para saber lo que hay dentro de tu corazón. Finalmente el versículo 3 dice, durante todo el peregrinaje del pueblo de Dios en el desierto, que dice, los he afligido. Los presionó. No fue fácil vivir en ese lugar, días de tanta temperatura, entre medio de víboras, de escorpiones, no había agua, no había shopping, no había la verdad. Hermano, no tiene que haber sido la vida fácil, el trabajo arduo, el trabajo incansable, bajo el hambre, bajo la sed, bajo la fatiga, bajo la presión, bajo la tensión, bajo el desánimo, todos los peligros que enfrentaron. Dios lo había llevado a ese lugar, ¿sabes por qué? Porque Dios tenía un propósito, ¿sabes qué? Hacerle saber que no solo de pan vivirá el hombre, sino de la palabra que sale de la boca de Dios. Y este no es un libro de autoayuda para que leas 2 salmos y te sientas bien. Esta es la palabra de Dios. Y Él dice que solamente con la palabra de Dios tu vida puede ser cambiada y transformada. ¿Todo eso para qué? Para saber, para aprender que a través de todas estas aflicciones, que mientras tu fe, dice el Señor, se alimente de mi palabra, ¿sabes qué? Ni la fatiga, ni el hambre, ni la sed, ni los escorpiones, ni los peligros que acechan, ninguna circunstancia, por más grave que sea, va a golpear tu vida, porque Él dice, yo te sustentaré. Cada día de tu vida. Mi preocupación no es saber si en el último suspiro de mi vida va a estar asistiéndome mi hijo, mi familia o quién va a estar al lado mío. Mi paz y mi gozo dependen de que sé por la evidencia empírica de lo que Dios ha dejado registrado en su palabra. Que aunque ande en el valle de sombra, que aunque sufra el valle de sombra de muerte, que cuando mis pies pisen el agua helada de la muerte, yo sé que mi Salvador estará supliendo todas mis necesidades en aquel momento. Y es todo lo que necesito. Amén. Por eso necesito la seguridad y la paz de Cristo. Y vamos terminando, hermano. Dice, el fin de todo este asunto. El fin dice... de todo lo que hemos hablado, entre lo que te gustó y entre lo que no te gustó, dice, teme pues a Dios y cumple sus mandamientos. Porque ¿sabes qué? Porque esto es el todo del hombre. Amén. Esto es el todo del hombre. Que el Señor te bendiga. Amén. ¿Oramos?